Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por el privilegio que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Qué precioso es Dios. Mira, esta semana, gracias a Dios que ya estamos terminando esta semana. Hoy es viernes 16 de abril del año 2021. Y le damos gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno con nosotros en esta semana. Tuvimos muchas experiencias en diferentes lugares y gracias a Dios porque Dios nos está abriendo puertas. Mira, ayer nuestro hermano Mayro fue para la ciudad de Tijuana a llevar una bendición. Mira qué bueno es el Señor. El Señor siempre está abriendo puertas. Gracias, hermanos, por sus oraciones que estuvieron orando por nuestro hermano Byron Márquez, ya que él está ayudándonos a llevar producto para México. Y qué bueno es el Señor, porque Dios siempre nos está dando la pauta para compartir no solamente la palabra de Dios, sino también el alimento físico, ¿verdad? Para nuestros cuerpos. Y gloria a Dios, porque Dios siempre nos da la pauta. Queremos seguir orando. Ya, primeramente, Dios, vamos a tener una carta para poder llevar más cosas para Tijuana, ¿verdad? Y pedimos que sigan orando por nosotros. Gracias a Dios por el ministerio Libres en Cristo. Esto es voluntario, hermano. Todo lo que nosotros hacemos es voluntario. Nadie nos paga, el Señor es el que nos paga, ¿verdad? Y gloria a Dios, todo esfuerzo que hagamos en el Señor no se compara con lo que Él ha hecho por nosotros. Así que vamos a empezar este comienzo de día, hoy viernes. Vamos a empezar con una oración y vamos a ir un poquito rápido, ya que vamos a estar recordando lo que el Señor nos dio en esta semana. Hoy el tema es el modelo de obediencia del Nuevo Testamento. Mira, cada vez estamos avanzando un poco más. No nos estamos quedando solamente en un solo tema. Estamos llegando a dar muchos temas para que tú puedas colaborar con tu Biblia y puedas crecer, porque el Señor quiere que nosotros crezcamos, no que nos quedamos solamente en cierto tipo de enseñanza, sino que avancemos. La palabra de Dios es bien amplia, bien completa, y cada vez que le buscamos a Él, Él nos da de su palabra para que nosotros podamos ser alimentados. Amén. Hagamos una oración. Acompáñame donde estás, amantísimo Dios y Padre nuestro. Te agradecemos por esta mañana preciosa que tú nos permites que podamos venir delante del trono de tu gracia. Gracias porque tú eres el verbo de Dios que quitas el pecado del mundo. Gracias porque tú eres el agua de vida. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias por aquellos voluntarios que están viniendo a este ministerio, Señor, a poder trabajar sin cambio a nada, simplemente recibiendo las bendiciones que tú nos estás dando. Gracias por aquellos hermanos que se están esforzando en poder trabajar en tu obra. Gracias, Padre Santo, por las prisiones allá en Tijuana, ya se están abriendo. Gracias a Dios porque se pudo mandar una cantidad de libros para que mis hermanas allá puedan, que están en la prisión, puedan estudiar la palabra de Dios también. Gracias te damos porque tú eres el que has abierto esa puerta, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén, hermano. Mira, qué precioso el Señor en esta semana que está pasando. Estuvimos enviando el día lunes, enviamos con un hermano a la ciudad de Tecate 60 libros de estudio para nuestras hermanas allá en la prisión. Yo sé que ese material va a servir mucho porque habla este material de la oración, y siempre que nosotros nos metemos en la oración, Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión con Él. Amén. El día de ayer jueves pudimos enviar 20 libros de estudio para la colonia El Florido. Gloria a Dios. Vamos a empezar a estudiar, mis hermanos. También se mandó 36 Biblias. Gloria a Dios. Mira, Dios está proveyendo, ¿verdad? No sabemos cómo lo hacemos, porque Dios siempre está proveyendo para nosotros. Amén. Así que esta semana tuvimos una semana de victoria, ¿verdad? Que el enemigo siempre se está oponiendo. Pudimos enviar ayuda para nuestros países también. Gloria a Dios. Dios es el que nos da la pauta para seguir adelante, hermano.
ahora que nos hemos puesto el propósito del Ministerio Libres en Cristo, es alcanzar no solamente a nuestras familias en nuestros países, sino también alcanzar a otras colonias donde no ha entrado el Evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo cuando vamos para México. Este sábado que viene, el 24, vamos a estar allá en el ejido Lázaro Cárdenas, empezando no solamente un evento de niños, sino también se empieza una célula con un estudio. Y yo sé que mis hermanos van a estar, que ya se apuntaron, quieren estudiar la palabra de Dios. Ahí les llevamos los libros y ya tienen ellas sus Biblias y ellos sus Biblias para que estudien y comparen. Porque una de las cosas que Dios nos ha enseñado es ir conforme a lo que dice la palabra de Dios, no lo que decimos nosotros, sino lo que dice la palabra de Dios. Y para eso hoy vamos a tocar un tema, el modelo de obediencia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hoy vamos a tocar ese tema, solamente vamos a hacer un recordatorio de lo que estamos viendo, la ley y la gracia. El día lunes pudimos compartir cumplida perfectamente, ¿por qué? Por Cristo. El día martes estuvimos viendo la verdadera justicia cumplida por Cristo. Los dos grandes mandamientos que dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ayer jueves estuvimos hablando del amor, el cumplimiento de la ley. Que todo esto encaja, hermano, de que Dios nos da la pauta a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, que tú y yo podamos conocerle más y más, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Dios desea un cuerpo que sea glorificado aquí en la tierra. Y cuando vivimos para Él, el Señor nos da la pauta para que podamos obedecerle tal como dice su palabra, ¿verdad? Hoy el tema es el modelo de obediencia del Nuevo Testamento. Antes de que entremos al Nuevo Testamento, vamos a hacer un recordatorio de lo que dice Jeremías 7:23, porque cuando nosotros hablamos del modelo de obediencia del Nuevo Testamento, está hablando al pueblo que cree en Cristo Jesús, al pueblo de Dios. Cuando nosotros tocamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Dios le habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo, su nación, para que su pueblo pudiera, ¿qué? Agarrarse de Dios. Pero dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, la bendición que tenemos de parte de Dios es que somos hijos de Dios. Por eso tenemos que vivir una vida santa, agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Mucha gente se está basando en ciertas personas que están haciendo muchas cosas erróneas, que no están en la palabra de Dios. Muchos quieren elocuencia, muchos quieren palabra, muchos quieren muchas cosas, pero no quieren vivir una vida agradable a Dios. ¿De qué me sirve que yo sea un abogado si no voy a ejercer la abogacía? ¿De qué me sirve que yo sea un buen doctor si nunca voy a ejercer lo que es un doctor? Igualmente, ¿de qué me sirve ser un cristiano si no ejerzo lo que Cristo quiere que ejerza? Vivir una vida agradable a Él. Así que en Jeremías capítulo 7, verso 23, mira lo que dice la palabra. Aquí en esta parte dice, castigo de la rebelión de Judá, ¿verdad? Dios castiga, como hemos estado aprendiendo en esta semana con respecto a la ley y la gracia, ¿verdad? Muchos toman la palabra de Dios como libertinaje, pero dice la palabra de Dios que ya tienen su recompensa. Nosotros no tenemos que hacer nada, hermanos, simplemente dejarnos guiar por el Señor Todopoderoso. Mira lo que dice Jeremías, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y anda en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Dice, sin embargo, debemos cuidarnos de dar la impresión de que el amor de Dios es algo vano, indefinido, sentimental o irreal. Por lo contrario, el amor de Dios siempre es definido y práctico. De acuerdo con el Nuevo Testamento,
El amor de Dios y el amor por el hombre por igual se expresa en formas que corresponden al mismo amor de Dios, en forma que son definidas y practicadas. Mira lo que dice la Biblia. En la Biblia, la prueba suprema del amor del hombre por Dios puede expresarse en una sola palabra, que es obediencia. Cuando obedecemos la voz de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, viene algo en nuestra vida, hermanos, que pensamos dos veces para desobedecer la voz de Dios. Porque dice que la palabra de Dios es la que nos sostiene en poder buscar a Cristo. Si la palabra no está en nosotros, hermano, vamos a vivir vidas engañadas, vidas en fracaso. Y Dios no quiere que fracasemos. Por eso ponemos un ejemplo aquí en Jeremías capítulo 7, verso 23. ¿Verdad? Porque aquí Dios mismo les da una advertencia. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Ahora, ¿dónde escuchamos la voz? Cuando hablamos, cuando abrimos el libro de la vida, que es la Biblia. ¿Verdad? Y seréis a vosotros por Dios, dice, y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que andéis para que os vaya bien. Cuando, hermanos, buscamos a Dios de una manera correcta, las cosas nos van bien. El verdadero amor de Dios se expresa siempre en la obediencia a Él. De la misma forma, en el Nuevo Testamento, Jesús, en sus discursos de despedida a sus discípulos, destacó este punto de la obediencia, sobre todo los otros requisitos. En Juan capítulo 14 lo acentúa 3 veces sucesivamente en el espacio de pocos versículos. Vayamos, hermano, a Juan capítulo 14, el verso 15. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es la que nos da la convicción en qué estamos creyendo, en qué estamos cimentados. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver es Dios está hablando a través de su palabra. Ayer escuchaba una persona que decía que Dios le estaba hablando suavemente en su oído y que Dios le decía que hiciera esto y esto, y nada de lo que estaba diciendo estaba en la Biblia. Porque a veces las personas creen o piensan que Dios les está hablando, pero si tú no estás viviendo una vida agradable a Dios, una vida consagrada a Dios, déjame decirte que te estás engañando. Dios usa, en el Antiguo Testamento Dios usó a una mula para hablarle a su profeta, ¿verdad? Dios habla de diferentes maneras, sí, gloria a Dios, cuando tiene un propósito. Pero mucha gente empieza a decir que Dios les habla, pero tú ves que sus vidas no han cambiado. Siguen siendo los chismosos, los borrachos, los marihuanos, los de todo. Pero, ¿qué pasa? De que viven vidas engañadas, ¿verdad? Por eso que cuando tocamos nosotros, cuando este hombre vino a Jesús y le quiere interrogar a Jesús y le dice cuál es el mandamiento que tenemos que nosotros hacer, conducirnos. Nos estamos conduciendo bajo la ley de Moisés y Jesús categóricamente va y le llega directamente donde más le dolía, ¿verdad? Igualmente Dios llega donde más nosotros nos duele, porque tenemos que dejar que Dios nos ayude a que podamos vivir una vida agradable. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, verso 15. Dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. No puedes tú escuchar a alguien, hermano, que vive una vida sin guardar los mandamientos y que diga que Dios le está hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería ilógico. Dios desea que vivamos vidas agradables a la vida de su Hijo amado Jesucristo. El verso 21 del mismo capítulo dice, el que tienes mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me
manifestaré a él. ¡Wow! ¡Qué preciosa esta palabra! Dios se va a manifestar en nosotros, no en la vecina, no en el compadre, sino cuando vivimos la vida que Dios nos manda y cuando guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces pone las alternativas de la obediencia y la desobediencia muy claras, una junta a la otra, porque dice, mira lo que dice el verso 23 del mismo capítulo 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos? Mira, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, Dios viene a nosotros, viene a nuestra vida y podemos compartir el pan con Él. Qué precioso es compartir el pan con Dios. ¿Y cómo nosotros compartimos el pan con Dios? Es la palabra. Cuando nos reunimos, compartimos la palabra de Dios con todos nuestros hermanos. ¿Verdad? Qué bueno es Dios, porque Dios nos está dando la pauta. Mira el verso 24. Dice, el que no me ama, ¿qué pasa? No guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Wow, todo lo relacionamos con la palabra de Dios. Una de las cosas tan importantes que Dios nos ha dejado es su palabra para que podamos vivir conforme a ella. Es evidente a la luz de estas palabras que cualquier cristiano que profese amar a Cristo, mire, escúcheme ahí, sin obedecer su voluntad revelada en sus palabras y sus mandamientos, se engaña a sí mismo. Más claro no puede cantar el gallo, ¿verdad? Cuando no vivimos una vida agradable a Cristo, hermano, nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos, muchos jóvenes vienen y nos dicen, hermano, puedo ir a la fiesta, puedo ir aquí, puedo ir allá, porque pues yo no veo nada malo, dicen ellos o ellas, o hasta los hermanos ya con bigote, como dicen por ahí, que se mezclan con las cosas del mundo y ellos piensan que están bien. Dice, me mezclo con la gente del mundo para traerlos a la iglesia. Déjame decirte, hermano, si tu vida no es una luz en medio de esas personas, déjame decirte que en ninguna forma los vas a traer. Cuando nosotros somos luz en medio de las tinieblas, es cuando nosotros vemos que la gente se acerca. Pero cuando nosotros somos igual que la gente, no hay ninguna diferencia. Por eso la palabra es la que nos da la pauta para que nosotros podamos completar lo que Cristo completó aquí en la tierra. Como dijo él mismo, Jesús mismo dijo, yo no he venido a hacer la voluntad mía, sino he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si cumplimos los mandamientos, si cumplimos la ley a través de Cristo, estamos cumpliendo la voz de Dios. Amén. El supremo mandamiento de Cristo en el Nuevo Testamento es el del amor. Sin amor es imposible hablar de obediencia, pero si examinamos la naturaleza y la obra del amor cristiano, descubrimos que el Nuevo Testamento nos ofrece el modelo de una vida que está controlada con todo aspecto por este amor. Wow. Dice aquí, el amor cubre la vida individual y personal del creyente, sus relaciones con Dios y con sus congéneres, guía y controla el matrimonio cristiano y la vida de la familia cristiana. Tanto de padres como de hijos disponen la vida y la conducta de la iglesia cristiana, regula la actitud y la relación entre el creyente con la sociedad secular y el gobierno. Para seguir este modelo en nuestra vida, primero tenemos que estudiar y aplicar orando cada parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Segundo,
tenemos que reconocer continuamente nuestra dependencia cada segundo de la gracia sobrenatural y del poder del Espíritu Santo. Así podemos probar la verdad de Dios. Y para concluir, mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 5. Primera de Juan 2, verso 2, capítulo 2, verso 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo se perfecciona Cristo en nuestra vida? Cuando tomamos la palabra de Dios. Qué precioso es saber que Dios se está perfeccionando en nuestras vidas. Nosotros nos perfeccionamos en Él, si Él vive en nosotros. En esta preciosa mañana, hermano, te dejo con este estudio de el modelo de obediencia del Nuevo Testamento y lo comparamos con el Antiguo Testamento. Hay varias cápsulas que podemos ver aquí. Por cuestión de tiempo, dejamos ahí. Simplemente te dejamos que vayas a las citas bíblicas que estamos diciendo y colabores si en realidad lo que estamos diciendo es correcto o no es correcto. Siempre que nosotros venimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da la pauta. No solamente abastecemos espiritualmente, sino también abastecemos económicamente. Así que, hermano, gloria a Dios por el Ministerio Libres en Cristo, que está saliendo de las 4 paredes de las prisiones. Ahora estamos entrando no solamente en sus hogares, sino también estamos entrando en diferentes colonias de México y muchos lugares de muchos países que nos están viendo. Gloria a Dios, que siga el Señor abriendo puertas y que la palabra siga dando la pauta para vivir una vida agradable a Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por las bendiciones que nos diste esta semana, estos estudios que están yendo a diferentes lugares, que mis hermanos puedan poner en práctica y puedan ver a la luz de la palabra que tú siempre tienes cuidado de nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por darnos el tiempo de venir hacia ti, Señor. Oramos, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas que están delicados de salud, que seas tú sanando sus vidas. Y también oramos por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Hermano, que el Señor te bendiga y que tengas un fin de semana en compañía de tus seres queridos. Que tengas un hermoso día hoy viernes y que la paz de Cristo sobrepase todo entendimiento en nuestras vidas. Bendiciones y hasta pronto. Que el amor de Dios nos alcance cada día. Amén. Bendiciones. Hasta pronto.